Bienvenidos a la clase de literatura de la semana correspondiente del 30 al 4 de diciembre de 2020. Bueno, ya una vez que vimos en este caso que el precedente de la literatura clásica, vamos a recordar entonces, como siempre hacemos un pequeño repaso de antes de la clase para poder recordar el tema anterior. En este caso, nuestro precedente va a ser la famosa literatura clásica, ¿no? Recordamos entonces que la literatura clásica se basa principalmente en las obras escritas por los griegos y por los romanos, ¿no? Incluso digamos que también mencionamos lo de las famosas culturas hídricas que tuvieron un gran desempeño o un gran desarrollo sencillamente por el hecho de tener el agua cerca, ¿no? En este caso, siempre que les hablen de literatura clásica, pues vámonos entonces por este aspecto de los griegos y los romanos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? A partir de esta clase vamos a encontrar una constante que obviamente se va a repetir porque eso es una constante de ciertos lineamientos generales. Por ejemplo, así como, por ejemplo, el abuelo regañaba al papá porque no quería hacer lo que le mandaba, y entonces cuando el papá tiene sus hijos y entonces el hijo se enoja con el papá porque no quiere hacer lo que el papá le manda, las corrientes literarias van a entrar en algo parecido a esto, es decir, en donde la corriente literaria o época literaria que sigue a la anterior, simplemente va a estar en contra de lo que postulaba su época anterior, ¿no? Así como vemos en este caso el pleito del abuelo que regaña al papá y el papá que regaña al niño, entonces así es como va a ser. ¿Por qué? No sabemos bien, pero sencillamente son corrientes literarias, épocas literarias que se van oponiendo pues a su papá propiamente dicho, ¿no? De esta manera vamos a ver que entonces una época literaria, llamémosla una, y va a dar la luz a la época literaria llamada dos, entonces la época literaria dos va a decir que la época literaria uno está mal. Y así es como vamos a ver nosotros esta constante dentro de la parte de las épocas literarias, ¿no? Bueno, ya una vez que entendemos que se van a estar peleando una y otra, entonces vamos a avanzar a esto que sigue después de los clásicos, que es la famosa Edad Media, ¿no? Una Edad Media tan satanizada, una Edad Media en la cual se habla de mucha ignorancia, una Edad Media que se dice que solamente existía Dios y que entonces toda la gente estaba perdida. Entonces, ahorita ha estado muy de moda el sacar a la Edad Media porque recordamos que también en aquella época pues hubo una pandemia gigantesca conocida como la peste negra, que también vino de Asia precisamente, y entonces digamos que por esa razón como que se comparaba, ¿no? Incluso las máscaras estas que han visto con el pico grande, así como de los doctores de antiguos de la Edad Media, sencillamente eso nos hace referencia, ¿no? Ahora bien, a la Edad Media se le puede conocer con diferentes nombres. El primero, pues obviamente es el que ya mencionamos. La otra también se le conoce como medievo. ¿Por qué razón? Pues porque se dice que está en medio, ¿no? Y otro de los nombres que se le da precisamente es el de oscurantismo. Y esto está más bien como una especie así como de insulto, ¿no? Como de menospreciarla, porque se dice entonces no era oscurantismo, obviamente, porque todo estuviera oscuro, sino porque decía que la razón no existía en la Edad Media, que eran muchas, en este caso, supersticiones, que se medían sobre aspectos que no tenían nada que ver con la ciencia, y por esa razón se le conoce como oscurantismo. Aquí la duda principal sería, oiga, profe, pero ¿quién le puso Edad Media? Y este es un dato importante, ¿no? Porque entonces digamos que nosotros tenemos a los clásicos, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa? Antes no existía, hubo después de los clásicos, hubo todo este periodo en el cual no se conocía qué es lo que pasaba. Y entonces de repente, en el siglo XV, unos tipos dicen, no, 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 nosotros vamos a recuperar esta parte del Renacimiento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos tipos lo que entonces van a decidir sencillamente va a ser el tratar de encontrar algo diferente a todo este tipo de aspectos. ¿Cómo? Ah, sí, vamos a ver, ¿no? Nosotros ya sabemos que existen los clásicos, ¿no? Aquí ya están los griegos y los romanos. De repente hubo un periodo en el que nadie supo nada, no se sabía, no se tenía indicio, como que todo se perdió, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el punto en el cual los hombres dicen, no, 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 nosotros ya nos cansamos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues sencillamente, a partir de aquí va a empezar otra época en la cual nosotros vamos a rescatar a los clásicos, y entonces vamos a hacer que renazcan estos ideales griegos y romanos de toda la cultura y lo demás,
y entonces nosotros vamos a renacer. Por eso ellos se autonombran como hombres del renacimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Oigan, pero ¿qué hubo en medio? O sea, sí, vamos a tomar nosotros el renacimiento, pero ¿qué hubo en medio? Ah, pues sencillamente a todo lo que hubo en medio, entonces lo vamos a llamar Edad Media. Por esa razón es que se le nombra así, no es por alguna otra situación más importante. Ahora, si estamos hablando de aspectos históricos, vamos a ver entonces cuándo inicia la Edad Media, ¿no? La Edad Media inicia precisamente con la famosa caída del Imperio Romano. Aquí vamos a tener un dato importante, ¿no? ¿Por qué razón? Vamos por lo siguiente, porque sencillamente lo que nosotros estamos viendo ahorita va a ser lo siguiente, ¿no? Supongamos que todo esto es el Imperio Romano, ¿no? Este cuadrote aquí que tenemos, wow, todo eso es el Imperio Romano, o sea, casi toda Europa. De repente Constantino, que era el emperador, el rey, sí, el emperador de todo el Imperio Romano, ¿qué es lo que hace? Ah, pues entonces Constantino tenía un aspecto, o más bien un hobby muy loco. ¿Por qué? Porque era matar cristianos, ¿no? Los metía al circo romano, metía allí a los cristianos, les aventaba a los leones y pues esos sí eran muy león y entonces se comía a todos los cristianos, ¿no? Y la gente se divertía porque precisamente estaba como que satanizado ser cristiano. De repente resulta ser que los cristianos idean una manera de esconderse y ya no ser localizados por los soldados romanos, ¿no? Pero como siempre la regaban, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a reconocerlos porque todos los cristianos usaban algo parecido a esto. Este es un pececito y entonces quedamos que de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué razón toman al pez como símbolo? Porque digamos que pez en griego se escribe de esta manera, o sea, lo tendríamos acá, ¿no? Se mencionaría como icus, y entonces icus significa pez, y los griegos, los cristianos lo toman como la I de Jesús, la K de Christus, la U de únicos y la S de Salvatore, ¿no? Jesucristo único Salvador. Y entonces eso significaba pez, pero ellos hicieron una especie de acróstico de las palabras de Jesucristo único Salvador. Entonces, cuando veían que una casa tenía un pececito, pues lo sacaban y los metían al circo romano. De tal manera que este símbolo todavía del pez sigue representando algo para toda la parte de los cristianos, ¿no? De ahí es donde derivamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya, ok, ya estos cuates agarraban a los cristianos, ¿no? De repente un día, resulta ser que está Constantino, pues acá bien tranquilo, dominando todo su imperio romano, y entonces aparece la única mujer a la que todos los hombres le hacemos caso, que es nuestra mamá, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la mamá de Constantino y entonces le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Que soñé con Jesucristo y ahora nos vamos a volver cristianos. Tómala, ¿no? O sea, imagínate el impacto de la noticia, ¿no? O sea, tu mamá sueña con Cristo, entonces necesito que te bautices, y pues el otro cuate se va a bautizar, y wow, los cristianos se vuelven gigantescos y se vuelve la religión oficial en todo el Imperio Romano. Y entonces su mamá le dice a Constantino, ¿sabes qué? Entonces, como no podemos tener todo porque es avaricia, dale la mitad a tu hermano. Y dice, no manches, o sea, toda la mitad de mi imperio para mi hermano, pues sí, ¿no? Constantino entonces le dice, ok, tú te vas para allá, yo me quedo aquí con mi capital en Constantinopla, por eso se llama de esa manera, su hermano se va a la otra situación, y entonces eso se toma como hecho histórico para decir que ahí acaba la literatura o la época clásica, y a partir de este hecho que tenemos nosotros, entonces se dice que inicia como tal, en este caso la Edad Media, ¿no? Por esa razón aquí pusimos que empieza con la caída del Imperio Romano, que esto sucede en el siglo V después de Cristo. Vean, tuvieron que pasar 500 años para que se aceptara la religión como tal oficial, y finalmente va a terminar con el famoso descubrimiento de América. Ahora, aquí va a haber un pequeñito lío. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que les ha dicho tal vez o han visto en historia, algunos les van a decir que no, que la Edad Media termina hasta el siglo XVI, otros que no, que en el siglo XIV, pero pues finalmente vamos a poner como fecha esto. ¿Por qué? Porque haya sido como haya sido, lo que nosotros nos damos cuenta entonces es que sencillamente vamos nosotros a tener precisamente que esta parte del siglo XV va a ser entonces el final de la Edad Media. ¿Y qué lo marca principalmente? El descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque se cae toda la idea de que Europa está solo, de que solamente eran esa bolita de tierra, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente
prácticamente se cae toda esta ideología, ¿no? Es como si a nosotros nos dijeran de repente, pues tu mamá, tu papá y todo esto, y tómala, ¿no? De repente llegas a tu casa, ¿sabes qué? Eres adoptado. Obviamente se te va a caer todo lo que tú creías hasta ese punto, y entonces por esa razón empieza a haber un cambio de ideología, de tal forma que entonces entra este cuate llamado Lutero, que traduce la Biblia, y entonces se forman los famosos luteranos o protestantes como tal, ¿no? Que es ahí de entonces donde nosotros vamos a ubicar perfectamente toda esta parte de situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta precisamente de qué es lo que pasa con todos estos aspectos precisamente de la Edad Media, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya vimos cómo empieza o cuál es el inicio y cuál es el final, pasemos entonces a las características. Bien, vamos a encontrar prácticamente que la Edad Media se va a dividir en tres grandes bloques. En este caso vamos al primero que se conoce con el nombre de Alta Edad Media. Entonces, ¿de qué siglo a qué siglo abarca? Pues abarca del siglo V al siglo X después de Cristo, ¿no? Ahora bien, viene lo importante. ¿Por qué? Pues porque vamos a darnos cuenta cómo comienza este paso de la Edad Media. Recordamos que los famosos griegos y romanos ellos estaban en una cultura o en un medio de producción totalmente esclavista. O sea, ellos dependían de los esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Edad Media comienza todavía, o más bien continúa este medio de producción de quitarse por los esclavos, pero pasa algo importante. Estos sujetos mueven toda su producción al famoso feudalismo, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poco más claro cómo fue este paso, ¿no? Vamos a suponer entonces que en este cuartito de mi casa, aquí, entonces yo lo destino porque tengo entonces 30 esclavos, ¿no? Uno, dos, tres, y vamos a suponer que ahí están los 30 esclavos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El dueño se dio cuenta y entonces dice, ah, caray, aquí tengo yo pues 30 cuates, pero ¿qué es lo que pasa entonces si uno de mis esclavos se enferma? ¿Quién es el que paga? Pues yo. Ahora, tengo yo que estarles dando de comer porque sencillamente si no se me mueren, aun cuando les dé muy mal de comer una vez al día, tengo que darles para que me sigan trabajando. Y la otra forma, ¿no? Este cuarto está siendo desperdiciado porque aquí tengo que tener a 30 esclavos, entonces esto no me conviene. Y entonces, como todos decían, libertad y alguna otra situación, ok, ¿qué es lo que hace el dueño? Pues, ok, quieren la libertad, pues van para afuera, ¿no? Y tómala, sacan a todos los esclavos de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues primero, uy, todos geniales, ¿no? Porque ya somos libres. Pero entonces llega un día que aguantas, 2 días, tenemos hambre, no sabemos a dónde ir, y entonces la persona pues cierra toda su propiedad, ¿no? La muralla. Entonces ahí están y pues los esclavos están acá afuera y entonces, oigan, queremos comida, no, pues ya son libres, búsquenle por donde puedan. Entonces los esclavos dicen, no, 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 pues es que queremos trabajar y todo esto. Y entonces la persona, el dueño de esta gran tierra, les dice, oh, ok, va, pero ¿qué creen? Pues te van a trabajar tantas horas y solamente les voy a dar tanto de arroz, ¿no? Y entonces, o vamos, estoy suponiendo, ¿no? O de trigo. No, pues órale, y entonces va y los mete a trabajar allí, a su tierra, pero ya no como esclavos, sino como trabajadores. Se acabó el día, órale, pues lléguenle, no, pues déjanos dormir. No, 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 no. Si quieren dormir es otro costo, ¿no? Pues cuánto, ¿qué les parece si la mitad de su siguiente, raya, ¿no? De su salario, ah, pues bueno, entonces les da su cuarto, se lo renta y pues ahí están viviendo estas personas, ¿no? Entonces digamos que de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Que estos cuates se van como que endrogando, hagan de cuenta como si sacaras un celular en Electra, así en pagos a 20 años diferidos. Entonces llegó a ser tanta esta situación que qué es lo que sucede, que hubo generaciones enteras que se endeudaron. Por ejemplo, como no les alcanzaba medio kilo de trigo para comer toda la semana, entonces se les iba adelantando de la siguiente, de la siguiente, de la siguiente, de tal forma que resulta ser que hubo 5, 6, 10 generaciones que se endeudaron completamente por la parte de la comida. Podríamos pensar, nada, pero eso es exagerado. No, estamos recordando que la Edad Media dura 10 siglos, o sea, estamos hablando de 1000 años como tal que está durando esta cosa para que vean hasta dónde llega todo este potencial. O sea, del siglo V al siglo XV es un montón de años, o sea, 1000 años como tal, precisamente a este sistema de producción. Por eso, una de las características principales de la Edad Media es el paso del esclavismo al feudalismo como tal, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el feudalismo? Esa porción de tierra en la cual estaba el dueño
se le conoce como feudo. Y entonces ese sujeto se queda como el señor feudal, ¿no? El que domina allí, el que tiene, por lo tanto, ciertas propiedades, ¿no? Ahora bien, ¿qué otra característica pasa dentro de esta famosa Alta Edad Media? Ah, la otra que está bonita, surgen las lenguas romance. ¿Cuáles son las lenguas romance? No son en donde te pones romántico a ligar chamaconas, no. Las lenguas romance surgen también con la parte de Roma, ¿no? Vámonos de este lado para ver si nos explicamos mejor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y hagan de cuenta que aquí está un país, pues acá todo raro, ¿no? En ese país criaban gallos, ¿no? O sea, gallos así de los de pelea, ¿no? Entonces ahí esos cuates criaban gallos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega el Imperio Romano, pues acá todo gigantesco, y entonces, ¿qué dice? ¿Saben qué? Nosotros queremos conquistar ese país, y entonces hasta ellos le llamaban el país de los galos, ¿no? Porque entonces ahí criaban gallos. Entonces llega Roma, invade Galia, que así se llamaba, y ya conquistan a todos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues viene lo siguiente. No les entendían los romanos a los galios, ¿no? Y entonces dicen, pues, ¿qué saben qué? Enséñeles nuestro idioma. Ah, pues ¿cuál es el idioma de los romanos? Pues fácil, el latín. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación del latín? Ah, pues lo sencillo. ¿Por qué razón? Porque entonces existían dos tipos de latín, un latín culto y un latín vulgar. ¿Cuál es la diferencia? El culto es el que se escribía, el vulgar es el que se hablaba. Entonces, digamos que de esa manera es como se les quería enseñar. Entonces le preguntan, oiga, señor emperador, entonces, ¿cuál les enseñamos? No, pues enséñales el culto para pues que todos sean chidos. Y entonces le dice, pero es que, emperador, el problema es que solamente tenemos 10 tipos que hablan latín culto, entonces no se puede, pues que les enseñan los soldados. O sea, imagínense esa situación. Los soldados que tenían una instrucción muy mínima los ponen de profesores para enseñar latín. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen su intento, comienzan a enseñar, pero lo enseñan tan mal que sin darse cuenta crean un nuevo idioma. ¿Y cuál va a ser? Pues el francés. ¿Por qué? Porque antes Francia se llamaba Galia y por esa razón, si les gusta el fútbol, van a reconocer que los franceses tienen un gallito en su playera porque precisamente significa eso, no Galia. Entonces, eso pasó no solo con Francia, después el Imperio Romano invade Rumania, hacen lo mismo y se funda el rumano, ¿no? Después invaden Portugal y se funda el portugués. Después invaden España y se forma el español. Y entonces de esa manera es como se van haciendo. Invade Cataluña y se forma el catalán. Y entonces todas esas lenguas que surgen de Roma son las que se les conoce como lengua romance. Y es en la parte de la Edad Media donde estas lenguas romance proliferan porque ya no es usado el latín, sino que cada feudo perteneciente a una nación temprana empieza a hablar su propio idioma, ¿no? España el español y así nos vamos porque precisamente empiezan a nacer este tipo de nuevas lenguas, ¿no? Y entonces otra de las cosas que caracterizaba principalmente a esta Edad Media es la famosa división social. Ahora, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. No se puede hablar de clases sociales en la Edad Media porque el concepto no existe todavía. Sería una locura mencionarlo, pero sí podemos hablar de los famosos estamentos. ¿Qué es un estamento? Un estamento sería el correspondiente a la clase social de ahorita, pobres, ricos y de clase media, ¿no? Entonces, como les digo, no se puede decir que son clases sociales porque no existe el concepto todavía, sino que se les llamaba estamentos. Ahora, ¿qué tiene de importancia estos estamentos? De que solamente existían tres. Y entonces, ¿cuáles eran? Número uno, obviamente van a ser en este caso los reyes, ¿no? Y los reyes entonces van a estar situados en esta parte de esta pirámide, ¿no? Aquí, en esta parte están los reyes. ¿Y los reyes a qué altura están? A la altura de la iglesia. O sea, estos son la punta, el top, ¿no? O sea, los que mandaban como tal. Pero obviamente eran muy pocos. ¿Por qué? Porque los reyes eran los únicos que podían mandar a sus hijos al seminario para que estudiaban y pues aquí igual se compartían el poder y se les olvidaba algo importante, que los siervos, que era el estamento más grande de la Edad Media, eran los que sostenían todo. O sea, estos siervos, que eran los que les digo que regresaron a trabajar y no supieron en qué se metieron, entonces digamos que ellos eran los que mantenían todo. El trabajo de los siervos, literalmente, era mantener y darles de comer a cualquiera de estas dos razas, luego de estos dos estamentos, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la función? Si la función de los siervos era darles de comer a estas dos, otros estamentos,
¿Cuál era la función de los reyes? Pues sencillamente mandar y administrar. ¿Cuál era la función de la iglesia o del clero? El salvar las almas. Y pues no manche, profe, suena bien, bien loco, bien increíble. Pues tal vez, pero sencillamente así es como sucedieron las cosas, ¿no? Así es como nosotros nos vamos entonces a dar cuenta de esta situación y cómo los tenían presionados. Ahora, podría salirnos la pregunta, oiga, profe, pero no había manera de que estos cuates se escaparan, o sea, se salieran. O sea, tú eras libre de salir, pero ¿cuál era el punto? De que estabas totalmente dominado por los miedos. Ah, caray, ¿cómo que por los miedos? Sí, si este es tu feudo, entonces decían que si tú salías al bosque, te ibas a encontrar con brujas, demonios, dragones, diablos que te iban a matar. Entonces, la gente se la creía. Ahora piénsalo, si hay gente que cree que con el detector de temperatura en forma de pistolita te matan el recuerdo de un amargo amor, imagínate ahora gente que jamás tocó un libro en toda su vida, ¿qué es lo que iban a pensar? Les decías que afuera estaba esta cosa, que había demonios, pues obviamente se lo iban a creer y de esa manera es como empieza la dominación por la parte de la religión sobre toda la situación de los siervos, ¿no? O sea, estos tipos eran mayoría y sencillamente eran los que estaban manteniendo a todos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de relación? Es así totalmente tóxica, se le conoce con el nombre de vasallaje, ¿no? ¿Qué es el vasallaje? Para poder un ejemplo así un poco más actual, para poderlo entender, es como cuando andas de novio o novia con alguien y sabes bien que tú no eres el que manda y que entonces tú eres el que tiene que obedecer. Por lo tanto, tú le rindes vasallaje a tu pareja, los siervos le rendían vasallaje a la parte de los reyes y a la parte de la iglesia, ¿no? Entonces, como todo esto ayuda a que crezca el cristianismo, en toda la parte de Europa, sencillamente el cristianismo se vuelve oficial. ¿Por qué razón? Porque entonces el Papa adquiere un poder gigantesco que sencillamente estaba equiparado a los reyes, ¿no? Pero ahora vamos al dato curioso. ¿Qué es lo que sucede? Resulta ser que cuando hacen concilios, ¿qué es un concilio? Cuando se juntan todos los cardenales de la iglesia, incluso cuando se muere el papa, se hace un concilio y entonces pues todos votan por quién es el nuevo papa, ¿no? Ahora, esto viene desde la Edad Media. ¿Qué es lo que sucede? Resulta ser que entonces el cristianismo se vuelve oficial, ¿no? O sea, ya esto. Y para el año de 1054, resulta ser que el Papa dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un concilio en la ciudad de Bizancio. O sea, llamen a todos los representantes. Llegan, y esta historia es verídica, no crean que la estoy sacando de la manga. ¿Qué es lo que sucede? Llegan todos los cardenales de toda la parte de Europa y entonces, pues órale, ¿no? Se juntan y pues ya estaban discutiendo, pues supongo que temas importantes. Y entonces en la comida, uno de los cardenales dice, no, yo creo que en la punta de un alfiler caben tres ángeles porque Dios es la Trinidad, ¿no? Entonces el Papa lo queda viendo y le dice, no, es que en una punta del alfiler cabrían más de tres ángeles porque Dios los podría hacer más grandes, ¿no? Y total que empieza, no, pues yo digo que tres, no, yo digo que más, yo digo que tres, yo digo que más, y entonces empiezan a pelearse. Se agarraron a moquetazos limpios que se acabaron excomulgando unos a otros, de tal manera que el papado se divide en dos, o sea, el papado de Oriente y el papado de Occidente. Por esa razón tenemos al Papa católico, que es el de que se viste de blanco, y probablemente han visto en noticias al famoso Papa, este cuate que tiene su barba y el gorrito, pero que está todo vestido de negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el pleito desde ahí. O sea, para que vean que en la actualidad todavía siguen peleados, incluso hace no muchos años, apenas se encontraron de nuevo después de tantos miles de años y se dieron su abrazo y su beso, pero esto ya, o sea, para que vean el pleito desde dónde estaba, ¿no? De tal manera que se le cataloga entonces cuando una discusión es tonta como una plática bizantina. Una plática bizantina entonces viene de esto que pasó en el concilio de Bizancio y como nos damos cuenta, pues viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Para que veamos esa situación. Ahora, después de esta etapa histórica, viene la famosa plena Edad Media, ¿no? La plena Edad Media, ¿de qué siglo a qué siglo abarca? Estamos hablando del siglo XI al siglo XIII después de Cristo. A este se le conoce como un periodo de expansión y podríamos decir, ah, caray, ¿qué significa expansión, profesor? Ah, pues fácil. La expansión significa pues cuando te haces más grandote, ¿no? O sea, cuando te vas a expandir tus territorios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede?
Podríamos hablar de una especie como, pues sí, de avaricia, ¿no? Por quererlo hacer, porque sencillamente quien lo motiva es la iglesia y entonces digamos que viene por un aspecto importante. Para el siglo XI, o sea, en este caso estamos hablando de la plena Edad Media, se da una revolución agrícola y podríamos pensar, ah, caray, ¿cómo que una revolución agrícola? Sí, hagan de cuenta, antes para sembrar, pues estaba el sembrador o el campesino, o en este caso el siervo, y pues iba con su palito acá, ¿no? Entonces hacía un hoyito y tiraba la semilla, ¿no? Y así iba una parte por parte, imagínense qué hueva, ¿no? De repente se les ocurre decir, ah, ¿sabes qué? Entonces vamos a crear la yunta. Y entonces crean un aparato así que entonces iba acá y unas personas, o sea, otros siervos, lo iban jalando para que entonces el otro se le hiciera más fácil el surco y lo fueran cargando. De repente se les ocurre la maravillosa idea de, no, ¿sabes qué? Ya no pongas estos cuates, pon a un caballo. Y entonces, obviamente saben que no sé dibujar caballos, bueno, no sé dibujar nada, pero imaginemos que esto es un caballo, ¿no? Entonces amarran al caballo, sobra otra persona para ayudar y entonces la producción crece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al cambiar al caballo y entonces viene la otra. ¿Saben qué? Vamos a aumentar una rueda para que cuando la jale el caballo sea más sencillo, mucho más rápido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si antes lo que yo sembraba en un mes, ahora lo estoy sembrando en una semana, entonces se da una sobreproducción. ¿Y qué es lo bonito de la sobreproducción? Que puedes empezar a comerciar. Yo no puedo venderte algo que a mí me falte o que necesite. Yo puedo venderte todo lo que a mí me sobra. Entonces, gracias a estos pequeños inventos que podríamos decir, no manches, profe, pues están bien relax, o sea, pues sí, pero estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? Entonces se da una pequeña revolución agrícola que motiva el comercio, porque entonces si yo sacaba 50 bultos de trigo, por decirlo, entonces ahora yo voy a sacar 100 y ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente puedo empezar a venderlo, ¿no? Y entonces al tener mucha más producción, puedo yo entonces expandirme. Y la iglesia dice, ok, nos está yendo bien, entonces vamos a empezar con las famosas cruzadas. Y entonces la iglesia se saca un cuento de la manga diciendo lo siguiente, tenemos cristianos que están atrapados en Jerusalén por los moros. Hay que recuperar Jerusalén. Y de tal forma que para el siglo XII surgen las cruzadas. Entonces, ¿cuántas hubo? Cuatro. Y podríamos pensar, wow, pues eran guerras acá súper geniales y todo parecido. No tanto, ¿por qué razón? Porque nos vamos a dar cuenta entonces que todas las cruzadas las pierde la iglesia. O sea, no ganaron ninguna. Por lo tanto, solamente hubo como que pérdidas económicas y pues sencillamente eso le dio motivación a la literatura para empezar a escribir sobre cuentos de caballeros, ¿no? Entonces surge ahí la literatura caballeril en la cual se mencionaba reyes que iban, empieza lo del mito del rey Arturo, el mago Merlín y todas estas historias entonces donde caballeros matan dragones y todo este tipo de aspectos, ¿no? También da pie a los famosos cruzados, a los caballeros templarios que según andan cargando el Santo Grial y rescatando este tipo de cosas, lo vamos a encontrar también dentro de este siglo. Entonces, aparte de ser solamente un siglo de expansión, pues también se vuelve como el inicio de una literatura nueva. O sea, ya nos vamos a olvidar de la filosofía, de los mitos, y empezamos entonces para escribir literatura oral, en este caso ya de aventuras. Entonces, por esa razón también es importante esta etapa de la Edad Media, ¿no? Entonces, una vez que se autoexcomulgan estos cuates, por lo que les decía yo de la plática, entonces ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a unificarnos culturalmente y el papado se vuelve entonces totalmente grande, ¿no? De tal manera que Europa sigue tomando al cristianismo como la religión oficial y entonces resulta ser que dan a luz las primeras órdenes religiosas, ¿no? ¿Cuáles son las órdenes religiosas? Digamos que las órdenes religiosas son grupos de sacerdotes o clérigos que sencillamente pues van a estar perteneciendo a cierto tipo de aspecto religioso y van a tener cierto tipo de trabajos, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras órdenes religiosas? Ah, pues vamos con lo siguiente. Al principio solamente hubo dos tipos de órdenes religiosas, ¿no? ¿Cuál es la primera? La tenemos acá, que es la orden de Cluny. Esta orden de Cluny eran los padres que decían, nosotros podemos ser ricos porque Dios avala que seamos ricos.
fueron ellos, los de esta orden, que es los que autorizaron las cruzadas, o sea, sí, que se vayan a pelear y todo este tipo de aspectos, ¿no? ¿Y cuál fue el pretexto? Pues el que les dije, rescatar Tierra Santa, y entonces hay que ayudar en Oriente a los que están entonces perdidos, es lo que se inventaron, ellos buscaban unificar, y entonces digamos pues que todas las que lanzan ellos fallan y ganan los turcos, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que de esta orden se rescata? De que estos tipos decían que los sacerdotes sí podían tener dinero, entonces tenían muchas riquezas y se podía acumular. Ellos estaban a favor. Ahora viene un versus gigantesco. ¿Contra quién? Contra la otra orden que pertenecía igual a la cristiandad, pero estos cuates se llamaban la Orden de Cister. ¿Y qué pasaba con estos cuates de la Orden de Cister? Ellos decían que no, que había que mantenernos en un cristianismo primitivo, o sea, en un cristianismo que el propio Cristo dijo, o sea, no tendríamos por qué tener riquezas, no tendrían que tener tierras, sino que sencillamente no se tendría ni siquiera que cobrar la misa, porque ellos pululaban por este tipo de cristianismo, ¿no? Incluso ellos decían, no, tenemos que ser un voto, tenemos que ser ascetas, ¿no? O sea, un ascetismo, o sea, pegado a la religión como tal. Ellos incluso eran famosos porque hacían sus votos de pobreza y solamente andaban con su, pues sí, su vestido de monje, con su lazo a la cintura, y eso era todo, ¿no? No tenían más que guaraches ni alguna otra pieza. Por esa razón estaba como que dividido, ¿no? Entre los de Cluny y los de Cister. Ellos son incluso los que hacen voto de silencio, no hablaban en nada. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos empiezan a crear los famosos claustros, ¿no? Y entonces, si ya hiciste un voto por Dios en el cual no puedes hablar o hacer otra cosa, pues sencillamente gracias a a esta orden de Cister se funda el famoso trabajo intelectual. ¿Qué entendemos por trabajo intelectual? Que son los primeros sacerdotes que sencillamente se van a sentar a poner, a escribir todo lo que ellos puedan contar o que les han contado, ¿no? Entonces encontramos que estos tipos se dedican entonces a escribir libros de aventuras, contrataban a personas que las habían visto o las sabían, ellos la escribían y era un trabajo totalmente meticuloso. No sé si han visto, por ejemplo, en algunas ediciones de la Biblia o en algunos libros, en donde la primera letra la ocupa un cuadrote, ¿no? Hagan de cuenta, este es el texto, un cuadrote, una A gigantesca y muchos adornitos alrededor, ¿no? Toda esta parte de acá. Y entonces ya aquí comienza toda la escritura, pero por esa razón a esta se le conoce como letra capital. Después evolucionan las letras mayúsculas, pero estos cuates se dedicaban a hacer todo este tipo de detalles. Entonces, por esa razón la literatura como que les guarda cierto respeto a estos monjes de la Orden de Cister, porque pues ellos estaban con este trabajo intelectual, ellos lo comienzan como tal, ¿no? Entonces, un dato ahí para tener en cuenta, ¿no? Y otro importante, ya que estamos hablando directamente de literatura, aquí es donde surgen los famosos cantares de gesta, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa esto de cantares de gesta? Gesta solita significa batalla. Ah, ya, entonces un cantar de gesta es un cantar hacia la batalla, pues exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto a mí me encanta por lo menos, ¿por qué razón? Pues porque surgen los modelos de hombre, ¿no? El hombre que debe ser, surge incluso el manual de la caballería, y entonces ahí es donde te enseñaban a ser caballero, y podríamos pensar, ah, caray, entonces hay que leerlo. No, porque eso también se ha entendido mal. A ver, me explico. Pensamos que el ser caballero es darle el asiento a la chica, es el que pase ella primero, es el moverla para el parte interior de la banqueta. No, porque el manual de caballería de la Edad Media lo que dice es cómo se debe ensillar un caballo, que hay que darle de comer al caballo, cómo hay que usar el caballo en la guerra, y solamente hay un artículo que trata de la mujer, en la cual dice que no se le debe de pegar. Ese es el único artículo de caballería que se tiene para la mujer. O sea, para que vayamos ahí ya vislumbrando y quitando algunas fallas que pensamos, ¿no? O sea, eso era la parte de la caballería, ¿no? Entonces ya vemos ahí qué es lo que pasa. Surgen las famosas gestas, que son las peleas, y hay unas importantes, ¿no? En este caso, el del cantar de Roldán, que está aquí súper genial. ¿Y por qué razón les digo que el cantar de Roldán está genial? Hagan de cuenta que habla sobre Roldán, ¿no? Obviamente, este es de Francia. Y entonces aquí está muy raro, ¿por qué? Pues porque tenemos
a Carlomagno, ¿no? El rey Carlomagno. Supongamos que este cuate que tengo acá, pues es Carlomagno, ¿no? Entonces ahí está Carlomagno. ¿Y qué es lo que pasa? Carlomagno entonces tiene a su hija, una hija por acá, ¿no? Escondida. Entonces esa era pues la princesa, ¿no? Está ahí escondida, nadie la ha visto, pero entonces Carlomagno tenía su caballero favorito. Y entonces este cuate era Roldán, ¿no? Ahí está Roldán. Entonces, pues Roldán era muy famoso porque ganaba todas las batallas, hasta que de repente llega, pues, el primo de la princesa, ¿no? Y entonces le dice, a ver, si tú eres muy bueno en la siguiente batalla, quédate en la retaguardia, porque ahí es donde mataban a todos, ¿no? Entonces Carlomagno le dice, no, 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 porque él se va a casar con mi hija, entonces no lo puedo dejar allí. Y entonces, pues este cuate le pica la cresta a Roldán, pues no que, o sea, no que muy, muy chido, entonces quédate en la retaguardia, ¿no? Y Roldán, para no quedar mal ante todos, dice, pues va, me fleto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues va con su caballeriza, ¿no? Llega entonces la pelea, entonces hagan de cuenta, aquí en el monte está el rey, ¿no? Está Carlomagno. Entonces Roldán baja a la retaguardia, que supongamos que está aquí, ¿no? Ahí está Roldán con todos sus soldados, ¿no? Y entonces de repente en la plena batalla, que digamos acá abajo, pues están todos peleándose, ¿no? Ahí los franceses contra todos los moros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La batalla se empieza a perder y Carlomagno les dice que se retiren. Los sobrevivientes de acá entonces se van. Y entonces, ¿cuál es la labor de Roldán? Proteger que todos se vayan para que no ataquen los moros. El rey le dice a Carlomagno, pues ahí te veo al rato, y se van, ¿no? Y entonces estos siguen avanzando. Roldán entonces le dice a sus amigos, ¿no? Bueno, a su ejército, ¿saben qué? Váyanse todos, ¿no? Entonces solamente déjenme con mi amigo. Y se quedan los dos compas ahí parados, ¿no? O sea, ahí estaba Roldán y su amigo, ¿no? Entonces le dice el rey antes de irse, toma este cuerno. Para los que han visto la de la serie del Señor de los Anillos, es este cuerno de Gondor que suenan para pedir ayuda. Entonces toma el cuerno. Roldán le dice, no, 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 esa cosa ni la quiero porque me causa deshonor. El rey lo obliga y pues se lo cuelga a la cintura, ¿no? De cuenta que ahí está. Entonces están esperando a que todos se retiren. Cuando se dan cuenta que avanzan, su amigo le dice, Roldán, ahí vienen 500 hombres, o sea, ve, 500 hombres, ¿no? Y entonces Roldán le dice, es que si nos vamos, pueden alcanzar a los demás, entonces es nuestro trabajo, matarlos. Y su cuate, pues, a ver, aguanta, ¿no? O sea, pues que, o sea, son 500, ¿cuál es el plan? Y tal cual lo dice el libro, tú 250 y yo 250. Aquí podríamos pensar, nada, profe, le está inventando. No, 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 es verídico, la historia está escrita y si no me creen, lean el libro. ¿Y qué es lo que sucede aquí en esta parte? Pues entonces Roldán tenía su arma secreta. Ah, pues tal vez una metralleta y unas granadas. No, su espada era su arma secreta. O sea, y profe, ¿qué tenía de buena su espada y toda esta situación? Ah, pues viene lo siguiente. Bueno, me quedó como cohete espacial, pero pues ustedes saben que es una espada. Que la espada tenía en este caso una punta de específica, o sea, de especial. ¿Qué la hacía especial? Que esa punta es la que había entrado en el costado de Jesucristo. O sea, se rumoraba que entonces, cuando estaba ahí Jesucristo en la cruz, ven que hay un soldado, Longinos, le aclava a Jesucristo en el costado la lanza, y entonces digamos que eso era lo que hacía especial la espada de Roldán, porque incluso hasta él la llamaba gozosa, porque pues había sido gozosa de estar en el cuerpo de Jesucristo, entonces digamos que por eso su espada era como que específica, ¿no? Total, para no hacer tan largo el video, resulta ser que estos cuates llegan, matan a todos los 500 y te quedas, no mano, o sea, ve esos cuates. ¿Y cuál era el máximo logro para poder presumir en la caballería? Hagan de cuenta, si esta es tu mano, ¿no? Aquí están tus dedos. Entonces bajas por acá. Entonces, cuando tú alzabas tu mano y te caían gotitas de sangre del codo por todo lo que habías matado, entonces ya podías ser un caballero de élite, ¿no? Porque habías matado tantos que la sangre escurría de tu codo, para que vayan viendo cómo era esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente estos cuates matan a todos, pero resulta ser que entonces se dejan venir otros 500 más. Y repito, no estoy inventando, así pues la historia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces estos 500 se lanzan otra vez y entonces Roldán le dice a su amigo a Roldán, toca el cuerno, nos van a matar, llama a los demás. Y Roldán, pues, no, la neta, no pienso tocarlo, ¿no? O sea, no, no lo voy a tocar, no. Se arma aquí el merequetengue de nuevo,
matan a su amigo, Roldán se queda solo y entonces resulta ser que Roldán solito mata a todos los demás, de tal forma que entonces queda totalmente cansado y entonces se da cuenta que sobreviven otras dos personas. Roldán ya no puede más, se va hacia un árbol y entonces descansa ahí, ¿no? Como que medio se acuesta. Se le acerca uno de los moros, toma el cuerno y le revienta el cráneo al enemigo con el cuerno, como haciendo, no pienso llamar a nadie, no pienso pedir ayuda, mata al moro, pues el moro se queda aquí todo muerto, y entonces digamos que este cuate no se atreve a tocar el cuerno, y entonces dice, yo no quiero que nadie robe mi espada. ¿Y qué es lo que hace Roldán con su espada? Va y se pone justo, porque la batalla fue en este monte, ¿no? Hagan de cuenta que este era el monte normal. Y entonces Roldán avienta su espada y la espada cae justo a la mitad del monte. ¿Y qué es lo que hace? Esto hace que entonces los montes se abran de esta forma. Hagan de cuenta que estas son las dos montañas, la espada queda escondida y de esa manera se hace la división de los famosos Pirineos, en donde uno pertenece a España y la otra pertenece para Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque la espada que había estado en Jesucristo hizo que se abrieran las montañas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Roldán entonces no regresa, Carlomagno lo manda a vigilar, llegan la caballeriza, pero pues ya Roldán está muerto, entonces llegan con Roldán pues allá al palacio, entonces pues hagan de cuenta, ¿no? Aquí está ya Roldán lo llevan en la camilla, ahí está como que todo tirado, y entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues entonces Carlomagno lo ve así como que todo, pobre, mi futuro yerno lo mataron, le habla a su princesa, digo a su hija, llega entonces la hija, ve a Roldán y pues también se muere la hija, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde nos va mostrando cuál es el prototipo de caballero que debe de tener cada país. En el caso de España pasa exactamente lo mismo, pero ¿cuál es el prototipo de España? Pues el poema del mío Cid, ¿no? El mío Cid que se vuelve caballero por sus méritos en campaña, el mío Cid que era siervo pero avanzó por meterse a las armas, el mío Cid que se vuelve como acá el chido de toda la situación, ¿por qué? Pues porque este cuate logró cosas que otras personas no, o sea, el mío Cid es el modelo de hombre que tendría que ser todo caballero español, ¿no? Y después de eso, pues están los famosos anillos de los Nibelungos. En Alemania se escribe ¿no? El anillo de los Nibelungos, que incluso para los que han leído o han visto los Caballeros de Zodíaco en la saga de los Nibelungos, precisamente va sobre este tipo de asuntos. Incluso aquí hay un sujeto que se llama Siegfried, o sea, ese nombre está así como que chido para que se lo pongan uno de sus hijos. Siegfried, ¿qué es lo que pasa? Siegfried sencillamente es el primero en que tiene una capa de invisibilidad para que vean que no es tan original la de Harry Potter. O sea, Siegfried entonces tiene esa capa de invisibilidad, ahí se menciona al principio del Anillo de los Nibelungos, y entonces en la parte nórdica tenemos al Beowulf, ¿no? Que si por ustedes la checan en Netflix, hay una película del Beowulf, acá salen para las chicas o los chicos que les guste ver acá chavos musculosos, ahí van a encontrar una buena película. Y entonces digamos que a partir de este momento es entonces como surgen los cantares de gesta. ¿Y qué es lo que pasa? Como cada país tiene su cantar en específico, pues entonces nosotros nos damos cuenta que la literatura toma muchas de estas cosas para empezar a crearlas, ¿no? Y entonces nos damos aquí en una situación, o más bien nos vamos dando una idea de cómo está toda esta situación de la Edad Media, ¿no? Y pues bueno, vamos a tener que ver la clase en dos sesiones para no alargarla mucho y que no tengan muchos apuntes como tal. Entonces le dejaríamos hasta acá. La siguiente semana continuamos con todo esto de la Edad Media y pues bueno, ¿no? Entonces estén pendientes a las indicaciones en el grupo de Facebook y ahí les dejo la actividad que tienen que realizar. Pues muchas gracias por su atención. Recuerden entregar su trabajo a tiempo y pues bueno, les mando un abrazo en la distancia, que sigan muy bien y que entonces todos estemos tranquilos y relajados. Hasta luego, cuídense, nos vemos.